Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del video, hoy les voy a hablar sobre mi experiencia leyendo libros en inglés y cómo aprender. Este es un video que hace mucho tiempo varias personas me habían pedido. Querían saber más o menos cómo era que yo había aprendido, lo había aplicado en los libros, si había visto series, si había aprendido en el colegio. Así es que hace unas pocas semanas me dediqué a pensar y a estudiar un poco qué era lo que yo había hecho según mi experiencia para poder aprender inglés. Claramente todas las personas tienen distintos métodos de enseñanza. Hay algunos que empiezan desde que son muy pequeños, otros que recién empiezan en el colegio, en la enseñanza media o la universidad. Así es que en este momento yo les voy a hablar de mi experiencia, les voy a dar varios tips y ahí tendrán que ver ustedes cuál de ellos les va a servir más. Es más que nada porque hay algunas cosas que yo he hecho que a otros no les funcionan y eso es simplemente porque todos somos distintos. Así es que mejor, para no alargar este video, vamos a comenzar. Esta primera parte del video va a ser sobre mi experiencia, mientras que la segunda, recomendaciones de libros como en distintos niveles que yo creo que les podría servir. Pero ya hablando de mi experiencia, sé que suena muy repetitivo y que mucha gente lo dice harto, pero es que a mí también me pasó, y es que yo aprendí inglés desde muy pequeña, en mi casa, en el colegio e incluso en la universidad. En lo que era en mi casa, lo que pasaba era que mi mamá lo que hacía era, ella tenía unos VHS, que de hecho todavía están abajo, que eran Cantando con Disney, que era para aprender inglés. Entonces nosotros nos sentábamos en su pieza, ella ponía los VHS, dícese VHS para que vean la antigüedad de esta persona, y lo que hacía es que nos presentaban varias historias de películas que ya habíamos visto, que eso ayuda mucho porque cuando tú ya ves una película en español, luego la ves en inglés y tal vez no sepas mucho inglés, pero sí ya sabes más o menos de qué se trata la historia y logras entender un poco más. Y ponían canciones, no recuerdo muy bien cómo era, me recuerdo que eso ayudó mucho a que mi hermano y yo aprendiéramos las cosas básicas que son, por ejemplo, no sé, los animales, los colores o las historias mismas de Disney, que a nosotros nos gustaba mucho, entonces creo yo que no nos aburríamos. Y un dato muy importante es que mi mamá tenía una rutina para hacer eso. No era que llegaba y lo ponía en cualquier día cuando a ella se le ocurriera. Si ustedes quieren ayudar a sus niños a aprender inglés, tienen que tener una rutina de, no sé, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 8 de la noche, ver algún video o lo que sea para aprender inglés. Y lo que es colegio y universidad es lo básico, lo que todos hemos tenido, las clases que nos daban con los libros. Yo tenía clases como 2 o 3 veces por semana, tanto en el colegio como en la universidad, pero debo decir que probablemente la universidad fue donde empecé a tomar más conciencia de lo que es aprender inglés. Y eso más que nada fue porque en esa época fue cuando yo descubrí el mundo de BookTube. Empecé a seguir muchos canales de libros en español y luego me daba cuenta que había muchos libros en inglés que de verdad yo tenía muchas ganas de leer. Entonces me puse a estudiar a más conciencia porque realmente quería leer libros que yo sabía que jamás en la vida iban a pasar al español. También cosas aparte que yo haya aprendido sola. Me pasó mucho con mi hermano, que los videojuegos en esa época venían en inglés o venían en inglés. Muchos juegos no existía que vinieran traducidos al español o con subtítulos, entonces muchas veces nos pasaba que no entendíamos qué era lo que había que hacer, y para poder pasar el juego claramente había que saber qué era lo que había que hacer. Entonces buscábamos o le preguntábamos a nuestro papá para que nos ayudara un poquito. Recuerdo un juego en específico que realmente se me va a caer el carnet con esto, pero a mí me pasó que yo aprendí mucho de metales con RuneScape, que era un juego que yo jugué harto y que me gustaba bastante. Y debo decir que sí aprendí un poco de inglés jugando porque tenía que avanzar los niveles y no me quería quedar pegada. Con mi hermano teníamos muchos juegos de Digimon, o teníamos así como las carreras mágicas de Disney, Spyro, y de verdad que varios de esos juegos, o tal vez nosotros no sabíamos ponerlo en español porque recién estábamos aprendiendo, pero estaban en inglés y nosotros realmente queríamos terminar los juegos. Creo que hay una aplicación que en este momento muchos de ustedes probablemente sí lo conocen, que yo lo considero súper importante, y esta es Duolingo App, que yo creo que es apta para todo público, porque la ventaja que tiene esto, que además de que sí es gratis, cuando tú quieres empezar un idioma, en este caso el inglés, la aplicación te da dos opciones: o empezar con nivel básico de lo más básico de la vida, o hacer un pequeño test de inglés en el que, dependiendo del nivel que tú saques, te vas saltando algunos niveles. Obviamente, si
ustedes recién están empezando, tienen que hacer el nivel más básico de todos los básicos. Empiezan con cosas como los números, los colores, los animales, arriba, abajo, al lado, al frente, detrás, todas esas cosas que son básicas para aprender el inglés. Y de verdad que no es nada difícil y sí considero que es para todo público, como ya dije antes. Tiene para escribir en inglés, para traducir, el habla y el escucha, que también son cosas muy importantes. Creo que tal vez para una persona que ya tiene muy avanzado el inglés, la aplicación no te va a ayudar a seguir aprendiendo, pero sí a mantener un ritmo de práctica, como para no perder los conocimientos, porque a veces uno aprende muchas cosas, pero después de un tiempo el cerebro es muy extraño, tiende a borrar cosas que tú ya sabías antes, pero que ahora ya no te acuerdas. Yo personalmente he usado Duolingo y realmente me ha servido bastante. Otra cosa muy importante y que también es muy repetitivo porque todos lo han dicho, pero yo lo considero muy importante y muy válido, es el tema de la música y las series. Y las películas también. También recomiendo, como todos los demás, porque yo lo encuentro muy factible y a mí me ha ayudado bastante, es que si tú has visto alguna serie, película en español, vela en inglés con subtítulos en español. Así vas a empezar a familiarizarte un poco con el idioma, a empezar a encajar algunas palabras en inglés con el español o algunas expresiones, y cuando ya esté un poco más avanzado y te sientas preparado, podrías ver la serie en inglés con subtítulo en inglés, porque ya una tercera vez uno ya está muy seguro de qué es lo que va a pasar, porque ya es tercera vez que estás viendo la serie, que a mí la verdad es que sí me ha ayudado mucho, porque además ahora estás viendo la palabra en inglés y estás prestando también más atención a lo que es la pronunciación de la palabra, cómo los personajes se expresan con las intenciones. Y lo digo más que nada porque a mí me ha pasado eso. Yo no sé hablar japonés, sé unas pocas palabras muy mínimas, pero es que yo desde hace como unos 13 años que empecé a ver anime y he escuchado tanto japonés que hay algunas palabras específicas de japonés que yo sé lo que significan, como lo es por ejemplo neko o baka. Uno inconscientemente tiende a guardarse algunas palabras en el cerebro. Como digo, yo no sé japonés, pero sí sé algunas palabras y sé que probablemente a muchos de ustedes que verán anime les pasará lo mismo que a mí. Y después, cuando también estás más avanzado en el que es el tema de los libros, la serie y las películas, hay mucha gente que tiene mucho susto de leer un libro, por ejemplo, porque sienten que al momento de leerlo no van a saber identificar cuando una palabra es el nombre de una persona o el nombre de un lugar o el nombre de algún objeto específico. Y es un miedo súper válido, porque si tú no sabes, especialmente cuando es un libro de fantasía, por ejemplo, se entiende que mucha gente no entiende lo que esté leyendo y no sabe si la palabra que te presentan inventada, un nombre inventado, es de una persona o de un lugar. Pero yo les aseguro que después de mucha práctica, tu cerebro inconscientemente va a saber identificar esas cosas. Y de verdad que yo se los aseguro al 100%, porque eso es lo que me pasa a mí en este momento. Al momento de leer los libros, yo ya sé cuando X palabra es un nombre de alguna persona, de un clan, por ejemplo, o el nombre de alguna ciudad, de algún mundo, planeta, galaxia, lo que sea. Y ahora que he hablado de lo que es mi experiencia, vamos a pasar a la parte 2, y es que les voy a presentar varios libros según los niveles que yo considere que son libros que yo ya he leído, para que puedan empezar a leer en inglés. Y primero que todo, para aclarar, por lo menos el nivel fácil e intermedio son todos libros de temática contemporánea. ¿Y por qué se los digo? Porque temática contemporánea, en un resumen, son cosas que pasan en la vida diaria. Entonces es muy extraño que ustedes encuentren una palabra inventada. Y también otra aclaración que olvidé mencionar: una de las formas más fáciles también para practicar el idioma son los cómics y los mangas, ya que puedes relacionar lo que ves en imagen con lo que está sucediendo. Pero también recomiendo empezar a leer, no sé, un manga en español y luego en inglés, ir comparando, y ahí también vas aprendiendo más palabras. Así es que ahora vamos a comenzar con los niveles. En la primera categoría, que es el nivel fácil, aquí les tengo 3 ejemplos. Y bueno, son 3 ejemplos en cada categoría. El primero que les quiero mostrar es la duología de If I Stay de Gayle Forman. Este es el primer libro que yo leí en inglés, y por eso mismo es un libro que tal vez no me haya gustado demasiado como a todo el mundo, pero sí le tengo mucho cariño. Este libro es de literatura contemporánea. Como sabrán, o tal vez si no lo saben, la protagonista tiene un accidente automovilístico en el que fallece toda la familia. Ella queda en una especie de limbo y tiene que decidir entre quedarse o irse con su familia. Estos son libros que son súper cortos de leer, que son muy entretenidos, que son muy ágiles de leer. Diría que tal vez
vez la única dificultad que se le puede encontrar a este libro son los términos médicos, pero igualmente lo puse a nivel fácil porque son que sinceramente ni en español entendemos los términos médicos a pesar de que estemos estudiando medicina, pero sí encuentro que este es uno de los libros perfectos para empezar a leer en inglés en un nivel súper básico y además, como ya dije con anterioridad, el libro es súper cortito, entonces no se van a frustrar. Y diciendo eso, un dato muy importante: no empiecen con libros tan gordos porque no van a entender, se van a confundir, van a llorar y no van a querer terminar porque se van a frustrar. La siguiente recomendación, más que un libro específico, es a una autora y es Colleen Hoover. De esta autora yo he leído no tantos libros, aunque sí, igual he leído varios ahora que lo pienso. He leído Never Never, leí Confess, Ugly Love, y estos libros todos, pero todos son de literatura contemporánea. Estos son un poco bastante más grandes que los de If I Stay, pero no tanto, así como 500, 400 páginas. La ventaja que tiene Colleen Hoover es que es muy ágil al escribir, pasan bastantes cosas, pero tal vez la dificultad sería que de repente la trama es un poco confusa, refiriéndome a que hay libros como Ugly Love, si no me equivoco. Hay capítulos que son en el pasado, hay capítulos que son en el presente, y si tú no tienes un nivel básico de inglés no vas a entender nada, pero ya sabiendo lo que es lo básico no va a ser ninguna dificultad. Realmente te recomiendo cualquier libro de Colleen Hoover porque es una autora que no es complicada para escribir para nada, que no es descriptiva en sus libros, así que no vas a estar 1000 años leyendo la descripción de una roca. A pesar de ser literatura contemporánea, debo decir que igual me entretuve con sus libros y sí me han ayudado bastante para seguir practicando mi inglés. Y la tercera recomendación que les quiero hacer es de la trilogía de Jenny Han, To All the Boys I Loved Before. Sí, sé que varias veces este libro ha sido recomendado. Yo leí los 3 libros y realmente considero que son súper buenos para seguir aprendiendo inglés. Son literatura contemporánea, son súper... Y aquí la trama principal es que la protagonista, Amy Gum, si no me equivoco que se llama, cae sin razón alguna en el mundo de Oz y descubre que Dorothy no es la linda granjera que todo el mundo conocía, así es que ella tiene que buscar la forma de matar a Dorothy porque se ha convertido en una princesa malvada. Y como hay mucha acción, por eso mismo digo que tal vez ese ha sido un poco el nivel de dificultad. Lo que está pasando en las peleas, lo bueno es que las peleas no son largas, entonces no se van a fastidiar tanto. Aún así considero que es un libro muy entretenido de leer y que realmente lo van a disfrutar. El siguiente que les quiero recomendar también es una trilogía y es la de Angerfold de Susan E. Estos libros yo los leí en digital y yo pensé que se me iban a ser súper pesados, pero no fue así. La verdad es que sí los disfruté bastante. Angerfold tampoco es literatura contemporánea, pero sí es raro, pero ocurre en el mundo actual, pero ya más post-apocalíptico. Todo es normal hasta que en un momento a otro empiezan los desastres naturales, terremotos, tsunamis, y después de estas catástrofes vienen ángeles caídos que vienen a dominar el mundo y empiezan a matar a los humanos sin razón alguna. Y por eso mismo, mencionando lo último, tal vez la dificultad que yo le encontraría sería un poco las escenas de acción y los términos religiosos, especialmente los términos religiosos, porque son cosas que uno no ve a diario a pesar de que tú seas una persona que sí esté metido en el tema. Entonces muchas veces a mí me pasó que yo leía algo y sabía que era alguna especie de lo que es el mundo religioso, por ejemplo los incubos, pero igualmente tenía que buscarlos en internet como para formarme una imagen de lo que era. Aún así es una trilogía que no la encontré difícil de leer, no es larga para nada, cada libro son como 300 y tantas páginas, no te demoras nada en leerlo. Y también siempre están pasando cosas, los personajes son buenos, pero aún así sí recomiendo esta trilogía como para empezar ya a practicar un poco más para llegar al nivel avanzado para poder meterse en lo que es fantasía, pero en sí lo recomiendo. Y la tercera recomendación que les quiero hacer en el nivel intermedio es La Odisea de Lim y Defect de Gabriel Ángel Valdés. Y ustedes me dirán, pero si ese libro está en español, sí lo está en español, pero en este momento yo tengo la autorización para decir que sí va a aparecer en inglés. No hay una fecha específica, pero sí yo sé que se está trabajando para la traducción en inglés y estoy muy feliz. Y a pesar de que es un libro que puede ser para niños como de
yo diría entre 10 y 15 años, o gente grande como yo. La dificultad que le puedo encontrar a este libro son términos mecánicos y también algunas escenas de acción. El libro realmente de verdad que no es difícil de leer, es súper corto, además de ser una historia súper tierna, pero sí, como verán en la portada tenemos a un robot que se llama Defect. Él muchas veces pregunta: necesito esta pieza, no soy feliz. Entonces por eso mismo lo pongo en nivel intermedio. Me pasó lo mismo que con los términos médicos, pero siento, a mi parecer por lo menos, que los términos mecánicos los entiendo menos que los términos médicos. Igualmente lo tiraría a nivel básico, pero solo por los términos mecánicos lo tiraría a intermedio básico, muy fácil. Y ahora en el nivel difícil, el primer libro que les quiero recomendar es Three Dark Crowns por Kendare Blake. Esto ya en sí ya es fantasía, ya hay muchas cosas inventadas, pasan demasiadas cosas y por eso mismo lo pongo en nivel difícil. Tenemos a estas tres hermanas que deben luchar por el poder de la corona, cada una tiene sus poderes y por eso mismo, por ejemplo, la hermana que tiene el poder de las pociones habla muchos términos de ingredientes inventados de ese mundo o de la vida real, cómo los mezclan. Una persona en nivel básico de inglés no va a entender para nada. Y también me pasó mucho que tiene demasiados personajes en cada reino, entonces yo me llegaba a confundir mucho. Muchas veces tenía que retroceder un poco porque aparecía un nombre y yo sabía que yo lo había leído, pero no sabía quién era, no me podía acordar. A pesar de que no es tan largo, pero sí de repente, como es el primer libro, es un poco introductorio, un poco tedioso, entonces necesitas tomarte tu tiempo para leer este libro. Pero sí, tal vez para empezar a leer fantasía, considero que es uno de los libros de fantasías como más fáciles. Y aquí ya pasamos a lo que es la fantasía épica, nivel difícil. Considero sí o sí, a pesar de que yo no los he leído en inglés, libros de la saga de Game of Thrones y la trilogía del Señor de los Anillos de Tolkien. Yo no he leído estos libros en inglés, pero sí los he leído en español y considero que si en español ya son súper pesados de leer, no te recomiendo leerlos en inglés si recién estás empezando a aprender. Es más que nada porque los dos son fantasía épica, entonces absolutamente todo es inventado. Ambos libros tienen una cantidad enorme de personajes, pero te vas a confundir si estás empezando recién a hablar en inglés. Game of Thrones, los libros son súper largos. El Señor de los Anillos, los libros son súper descriptivos, entonces ambos tienen cosas para que realmente no los leas en inglés si no consideras que ya has avanzado mucho en el idioma. Pero si lo quieres intentar, te recomiendo empezar a leerlos en español, porque ahí cuando los leas te vas a acordar de mí diciéndote que este libro es súper largo, el otro es súper denso y dirás que tengo razón. Y las otras recomendaciones ya a nivel difícil, yo diría que este ya es difícil extremo, son los clásicos. Clásicos como por ejemplo El Quijote de la Mancha, los libros de Shakespeare, de Grecia y Roma antigua. Y es más que nada porque a pesar de que algunos están en formato de obra de teatro y los libros obra de teatro son mucho más rápidos y fáciles de leer, estos están escritos en un idioma antiguo. Y si tú no quieres sufrir y explotar, no los leas en inglés. Y es más que nada porque es un idioma antiguo en el que nosotros no estamos acostumbrados en este momento. Si quieres empezar a leerlos, te recomiendo en español. Si estás en un inglés muy avanzado y consideras que necesitas tener un desafío, léete estos libros en español y luego en inglés, dependiendo de la lectura. Si lo vas a hacer, te recomiendo que sea alguna obra de teatro. No te recomiendo para nada un libro como El Quijote de la Mancha porque es un libro demasiado largo, demasiado descriptivo en algunas partes, pero realmente de todos los libros difíciles que he mencionado, estos son los más difíciles nivel súper extremo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si hay alguna cosa que yo me haya saltado, que ustedes tenían duda que no he respondido, déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios y yo lo responderé. Espero que les haya gustado mucho este video y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.